Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestra vida es un fracaso total. Muchas almas que están allá afuera desean regresar a este lugar nuevamente, pero por el temor a ser juzgadas o de pronto a ser criticadas, a veces no lo hacen. Padre bueno y eterno, que tu morada es el reino de los cielos. Muchas gracias te damos por tu inmenso amor y gracias porque tú nos das el privilegio, esta linda oportunidad de venir en esta mañana a tu casa de adoración. Permita, Padre, que el poder del Espíritu Santo sea que toque nuestras mentes, abra nuestro entendimiento y nos permita, Señor, aceptar tu palabra con gran gozo en nuestros corazones. Perdona, oh Dios, todas nuestras falencias, acéptanos como tus hijos. Bendice a esta iglesia de Maranata, Señor, que sábado a sábado, Señor, viene con ese propósito humilde, Señor, de seguir confiando en ti, porque nuestra esperanza está fortalecida solamente en el Señor. Guárdanos, oh buen Dios, te lo pedimos y te lo imploramos, no porque nosotros hayan méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Y el capítulo 15 del libro de San Lucas podría denominarse como el capítulo de los perdidos y encontrados. Es un capítulo que a lo largo tiene un final feliz. Pero yo quiero que veamos el contexto, el marco histórico, es decir, por qué razón nuestro Señor Jesús refirió estas tres parábolas que vamos a estudiar en esta mañana. Y el contexto lo encontramos en los versículos 1 y 2 del capítulo 15 del libro de San Lucas, y dice así, que fue nuestra lectura bíblica. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, a Jesús le encantaba pasar tiempo con los publicanos y los pecadores, y por otro lado se acercaban los escribas y los fariseos a murmurar. Y era una situación en la que Jesús tuvo que enfrentarse a lo largo de su ministerio terrenal. Siempre notamos en los registros sagrados que los pobres acudían y los pecadores acudían en masa a oír al Salvador. Y por otro lado, llegaban los fariseos a murmurar, porque ellos tenían un concepto equivocado de su estilo de vida. Ellos, ante la presencia de Dios, se creían justos y perfectos, y por eso discriminaban a los pobres y a los pecadores, porque creían que ellos no merecían el favor de Dios. Entonces encontramos en este capítulo que Jesús no citó las Escrituras de pronto para refutar su manera de pensar, sino sabiamente Jesús les narró tres hermosas parábolas. Y vamos a entrarnos en el estudio de la primera parábola. Y vamos a leer desde los versículos 3 en adelante del mismo capítulo. Entonces él refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Seguramente en aquel momento, en cuando Jesús refirió esta parábola,
Había una gran multitud de gente que conocían perfectamente esa labor de cuidar los rebaños. Y Jesús utiliza esta humilde labor que hacían los hombres de aquel entonces para darles una gran enseñanza. Y seguramente se encontraban en aquel lugar muchos pastores o personas que habían pasado por aquel oficio y que podían interpretar de manera correcta lo que Jesús les quería enseñar en esa mañana. Y cuando dice el versículo 5, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Es decir, que esta oveja un día formó parte del redil, es decir, del pueblo de Dios. Y seguramente acá hay muchos o algunas ovejas que una vez pertenecían y hoy están fuera del redil. Y acá en esta parábola el redil representa la iglesia. Y la oveja perdida representa a aquella persona que un día hizo parte de esta iglesia y que un día se gozó y venía y cantaba y oraba y se gozaba en el Señor. Pero por cosas que a veces suceden en la vida, a veces por el descuido de nuestra vida, tomamos decisiones equivocadas. Y esta oveja se descarrió después de formar parte del redil. Pero aquí notamos el amor del pastor. En este caso, lo que la iglesia debe hacer cuando una de sus ovejas se descarría, cuando una de sus ovejas toma de pronto el lugar equivocado o toma de pronto un rumbo que ante los ojos de Dios es equivocado y errado. Mis apreciados hermanos, aquí hay una gran enseñanza y por lo menos vamos a sustraer dos enseñanzas en esta mañana, porque seguramente podríamos sacar mucho más. Estas almas a quienes desprecian, dijo Jesús, pertenecen a Dios. Son suyas por la creación y redención y son de valor a su vista. Los fariseos en aquel entonces, los judíos, que habían sido llamados a pastorear el rebaño del Señor, entonces tenían un concepto equivocado. Y en vez de cuidar generosamente de las almas que se le habían sido encargadas, entonces las discriminaban y las miraban como desfavorecidas del favor de Dios. Pero acá Jesús quiso dar otra enseñanza. Mis apreciados hermanos, ¿estamos nosotros sintiendo dolor por esa oveja que se ha descarriado? Sentimos su necesidad y su angustia porque se ha ido de esta iglesia y seguramente lleva una vida desenfrenada. Porque mis apreciados hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestra vida es un fracaso total. Y aunque parezca que allí afuera la vida es amena, que la vida es alegría, que la vida es sonrisa, todos conocemos que eso no es así, mis apreciados hermanos. Por eso el Salvador nos invita en esta mañana que nosotros sintamos ese amor por las almas que se han descarriado. Que a través de nuestro esfuerzo personal vayamos y las busquemos, las traigamos de regreso a la iglesia, oremos por ellos. Y sigue narrando los siguientes versículos y dice el versículo 6, el versículo 5. Y cuando la encuentra la pone entre sus hombros gozoso.
Es decir, la trata con afecto, con amor. No la critica porque de pronto un día fue rebelde y se apartó de los caminos de Dios, sino al contrario, es una expresión del amor infinito de Dios. La coloca gozosos sobre sus hombros. Y el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Es decir, mis hermanos, que nosotros debemos hacer una labor muy importante de ir a traer esas almas a la iglesia nuevamente. Y no solamente traerlas, sino acá nos dice el Señor: reunamos a la iglesia, reunamos a nuestros hermanos y disfrutemos y gocémonos, porque esta oveja que se había perdido ha vuelto al redil. Pero acá notamos algo muy interesante, y es que esa oveja nunca dejó de ser mi oveja, dice el Señor Jesús. Y al llegar a casa reúne a sus amigos porque he encontrado mi oveja que se había perdido. A veces, mis apreciados hermanos, nosotros cuando alguien toma una decisión equivocada, errada, nosotros a veces generamos o creamos barreras. Y ya pensamos que porque se descarrió ya no pertenece al redil. Pero mis apreciados, acá dice: esta es mi oveja, que a pesar de que estaba descarriada, para el Padre no dejó de ser su oveja. A pesar de que había fracasado en su primer intento, a pesar de las derrotas o de las consecuencias de la tragedia del pecado, siguió siendo esa oveja. Tal vez, mis apreciados, en algún momento nosotros hayamos sentido el desprecio por un alma que se ha alejado de los caminos de Dios, o tal vez hayamos sentido esa necesidad de salir a buscarla y traerla de regreso a los pies de Jesús. Yo quiero que cada uno de ustedes en esta mañana se formulen esa pregunta: ¿qué estoy haciendo o qué he hecho para recuperar a esas almas que un día hicieron parte de este redil y hoy ya no están? Quiero compartir con ustedes de palabras de vida del gran Maestro. Aquí está la garantía divina de que no es descuidada o dejada al desamparo ni una de las ovejas descarriadas del aprisco de Dios. Cristo rescatará del hoyo de la corrupción y de la zarza del pecado a todo aquel que tenga deseo de ser redimido. Algo muy importante: muchas almas que están allá afuera desean regresar a este lugar nuevamente, pero por el temor a ser juzgadas o de pronto a ser criticadas, a veces no lo hacen. Por eso nosotros, como miembros activos, a quien se nos ha encargado una obra, una misión, debemos tomar la iniciativa de ir y traerlas para que ellos puedan gozarse de la salvación de nuestro Señor. Según las costumbres de los rabínicos o los rabinos, tenían un dicho que decía: hay regocijo cuando un pecador es destruido. Terrible, ¿no? Pero el capítulo 7, el versículo 7 nos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Acá Jesucristo estaba poniendo en tela de juicio ese argumento que tenían los fariseos de decir: hay gozo en el cielo cuando un pecador es destruido. Jesús vino a enseñar otra cosa diferente.
Él vino a reflejar el amor del Padre. Y esa misión se nos ha encomendado a nosotros, a esta iglesia de Maranata. Somos la antorcha en cada uno de los rincones donde Dios nos ha colocado. Estamos haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado. Estamos siendo ese buen pastor que se preocupa por las almas descarriadas y procura cada día atraerlas a los pies de Jesús. ¿O estamos en una zona de confort y pensamos que no necesitamos del amor de Dios? Como dice Isaías en el capítulo 53 y el versículo 5, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, Él, nuestro Señor Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y Cristo dijo: como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo para cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Acá está la misión que Cristo nos ha enviado al mundo. Es una misión sagrada, una responsabilidad grande que nosotros debemos asumir como hijos de Dios. Qué bonito sería cuando lográramos rescatar a una de las almas, a una de esas ovejas que se han descarriado de este redil, poderla traer de regreso a la iglesia y reunir a los hermanos y hacer un compartir y decir: vengan hermanos, nos regocijamos porque esta oveja que estaba perdida ha regresado nuevamente. Sería maravilloso un tipo de celebración de esas, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Qué hermoso. El Señor quiere que nosotros, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras necesidades, en medio de lo que Dios cada día nos ofrece, en medio de ese perdón que hemos recibido, en medio de esa misericordia que cada día el Señor nos otorga, nosotros compartamos también ese mensaje de la salvación. Y dice palabras de vida del gran maestro: si no se lleva a la oveja perdida de vuelta al aprisco, vaga hasta que perece. Y muchas almas descienden a la ruina por falta de una mano que se extienda para salvarlas. Estuve investigando y de todos los animales, la oveja tiene uno de los peores sentidos de orientación. Es decir, que cuando la oveja se descarría de su redil, difícilmente puede regresar por sí sola. Y dice el espíritu de profecía que muchas almas perecen y no regresarán a este redil, a menos que nosotros procuremos traerlas de vuelta, porque por sí solas no pueden regresar. Los que van errantes pueden parecer duros e indiferentes, pero si hubieran tenido las mismas ventajas que otros han tenido, habrían revelado mayor nobleza de alma y mayor talento para la utilidad. Los ángeles se compadecen de ellos. Los ángeles lloran mientras los ojos humanos están secos y los corazones cerrados a la piedad. Mis apreciados hermanos, Dios nos llama en esta mañana a que nuestro corazón sea un corazón de amor, un corazón movido por la piedad, un corazón que sienta el amor y el deseo de restaurar la imagen de Dios en el hombre, como instrumentos, como seres humanos, como indefectos, con luchas, con necesidades. Dios espera de nosotros que pongamos todo nuestro empeño, porque es a través de nosotros que Él obrará la salvación para aquellas almas que vagan perdidas en un mundo de pecado. Dios pudiera hacer la obra sin utilizarnos a nosotros, pero precisamente Él quiere que nuestro carácter cada día sea transformado, y cuando nosotros trabajamos
en favor de las almas, los más beneficiados somos nosotros mismos, porque nuestro carácter, nuestro amor crece, nuestra relación con Dios cada día se vuelve más dependiente de Él. Y es por esa razón que Él ha delegado unas responsabilidades a cada uno de nosotros. Vamos, mis apreciados hermanos, a continuar en el versículo 8, parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y yo me preguntaba alguna vez por qué Jesús refirió esta parábola. ¿Acaso tener 10 monedas y perder una no tiene algún significado, no tiene mayor significado monetario? Pero en el antiguo Israel se tenía costumbre de dar en garantía o como de regalo de matrimonio a la esposa o a la novia 10 monedas de plata. Y la novia y posteriormente la esposa debería conservar esas 10 monedas como símbolo de su amor, fidelidad y lealtad a su esposo. Es aquí que esta parábola o estas monedas ya tienen un sentido, un valor sentimental. Entonces imagínense ustedes, mis apreciados hermanos, que esa mujer tiene las 10 monedas, de repente va a buscarlas y le hace falta una moneda. Es un fracaso total. No es que la moneda de pronto se le haya caído a la señora o a la esposa y se le perdió. Esa moneda llevaba seguramente un poco de tiempo en estar perdida. Y otro tema interesante es que las casas del tiempo de Israel eran casas de una sola habitación, prácticamente con una sola puerta y sin ventanas, y los pisos no eran en cemento como lo vemos hoy en día, si eran en tierra. Es decir, que una moneda al caer al piso fácilmente quedaba cubierta por el polvo y para encontrarla era un poco difícil. Por eso dice, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Pero ¿qué tiene que hacer para encontrarla? Tiene que prender una lámpara. ¿Qué significa la lámpara en las Escrituras, mis apreciados hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que aquella mujer tuvo que encender una lámpara y limpiar diligentemente la casa, barrerla, limpiar todo el piso para poder encontrar esa moneda que se le había perdido. Esta parábola, mis apreciados, como la anterior, representa algo que se había perdido. Pero ¿cuál grupo de personas creen ustedes que hacen parte de esas 10 monedas? Nos quede claro esa parte. Y dice en palabras de vida del gran maestro, quiero leerlo directamente: la moneda perdida simbolizan a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición. Están apartados de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero son inconscientes e indiferentes. Esta parábola, Cristo enseña que aún los indiferentes
a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. Han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. La oveja se extravió del rebaño, estuvo perdida en el desierto o en la montaña, la dracma se perdió en la casa, estaba en la mano, pero solo podía ser recobrada mediante una búsqueda diligente. Es decir, mis apreciados hermanos, allá afuera hay un montón de personas que llevan un estilo de vida, hay unos que no conocen de Dios, hay otros que están engañados por falsas doctrinas y creen que su condición de vida delante de Dios es correcta. Pero nosotros que estudiamos la palabra de Dios, como Dios la muestra a través de las Escrituras y del espíritu de profecía, entendemos y reconocemos que algo anda mal. Esta parábola también representa a aquellos que están perdidos dentro de su propia casa. A veces nuestros hijos, o a veces alguien de nuestra familia que vive con nosotros, por las cosas que este mundo ofrece, el internet, la televisión, a veces por la falta de nuestro interés, a veces por nuestro comportamiento, alejamos a aquellas personas de la presencia de Dios. Mire lo que dice el espíritu de profecía. Los padres no deben descansar si en su familia hay un hijo que vive inconsciente de su estado pecaminoso. Enciendan el candil, escudriñen la palabra de Dios y al amparo de su luz, examínese diligentemente todo lo que hay en el hogar para ver por qué está perdido ese hijo. Escudriñen los padres su propio corazón, examinen sus hábitos y prácticas. Los hijos son la herencia del Señor y somos responsables ante Él por el manejo de su propiedad. Es decir, que el Señor nos ha dado unos hijos para instruirlos en su camino, para prepararlos para que algún día todos juntos podamos ver a Jesús venir en gloria. Pero a veces nosotros con nuestro comportamiento, a veces nosotros con nuestro estilo de vida, sembramos en nuestros hijos que no les agrade estar delante de la presencia del Señor. A veces descuidamos nuestro hogar, a veces descuidamos el estudio de su palabra, pero acá el consejo que se nos da es que si esto está sucediendo en nuestros hogares, encendamos el candil, cojamos las Sagradas Escrituras y a través de un estudio minucioso, a través de una limpieza profunda en nuestra casa, invitemos a Jesús para que Él pueda sacar toda esa mugre, toda esa basura que hay dentro de nuestros hogares y así esa moneda, esa dracma que está perdida pueda ser recuperada para el reino de los cielos. Dice Isaías 8:19, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. El Señor nos ha dado unos hijos y Él es el propósito de nuestro Dios que cuidemos de esos hijos como a nuestras propias vidas y que los presentemos al Señor cada día. Es una lucha que enfrentamos a diario y es un mundo contaminado por el pecado. Toda la suciedad que cubría aquella moneda representa todo lo que el mundo ofrece. Y nosotros como adultos reconocemos que la vida, que el mundo, que las relaciones que nuestros hijos llevan en la escuela, basta con salir a la calle para mirar cuán contaminada está esta sociedad. Una sociedad corrompida desde todos los puntos de vista, porque nadie quiere buscar del Señor.
Todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los ángeles están dispuestos. Todos los recursos del cielo están a disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. Es decir, mis hermanos, que nosotros no estamos solos. Si procuramos la salvación de alguien, de una oveja perdida, de un hijo, de un familiar, dice que todos los ángeles están dispuestos a cooperar con nosotros. Los ángeles os ayudarán a llegar hasta los más descuidados y endurecidos, y cuando uno se vuelve a Dios, se alegra todo el cielo. Los serafines y los querubines tañen sus arpas de oro y cantan alabanzas a Dios y al Cordero por su misericordia, bondad, bondad amante hacia los hijos de los hombres. Y aquí nuevamente encontramos la misma escena de la parábola de la oveja perdida. Entonces en el cielo hay gozo y se regocijan los ángeles del cielo porque un alma perdida es rescatada para Jesús, porque Él murió por cada uno de nosotros. Entonces, mis apreciados, ¿qué aprendemos de esta parábola? Aprendemos que como padres tenemos una responsabilidad y que en nuestro hogar puede haber una monedita que está perdida y es la obligación de nosotros como padres rescatarla para el reino de los cielos. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Las palabras del versículo 9 y 10 del mismo capítulo de Lucas. Hay gozo en el cielo, mis hermanos. Debemos nosotros pasar por indiferencia, por indiferentes ante tal suceso. Cuando hay alguien que desea volver a los pies de Jesús, cuando un alma es rescatada, debemos demostrar nuestro afecto, nuestra gratitud los unos con los otros, porque dice que así sucederá en el cielo. Hay gozo en el cielo por un pecador cuando es restaurado de su condición. Vamos, mis apreciados hermanos, a continuar nuestro estudio en el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Tal vez en esta mañana haya alguien que esté pensando, o que la disciplina de su casa le parece muy estricta, o venir a la iglesia ya no le gusta, o venir a cantar y orar le parece aburrido, y de pronto desea ir a darse una vueltica por el mundo. Así es la experiencia que vamos a ver a continuación. Este joven disfrutaba de las mansiones de su padre, de los favores y del amor del padre, pero tal vez le parecía injusta la disciplina que en aquel hogar se ejercía, y un día dijo: yo deseo ser libre de la autoridad de mi padre, y yo quiero vagar, o yo quiero irme a disfrutar mi vida, entre comillas. Y entonces le pide a su padre la herencia, aún estando vivo. Quiere tomar su herencia e irse a disfrutar de la vida. A veces, mis apreciados hermanos, cuando nosotros queremos tomar este tipo de decisiones y venimos a la iglesia y de pronto no nos sentimos cómodos, o estamos en nuestro hogar y nuestros padres nos invitan cada día a buscar del Señor, y entonces nos rebelamos y nos parece que hay otro estilo de vida mejor,
y deseamos en nuestro corazón librarnos de la autoridad del Padre. Y muchos hemos tomado esa mala decisión. Muchos hemos fracasado porque hemos tomado una decisión equivocada. Sigue diciendo el relato. No muchos días después, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Qué triste experiencia, mis apreciados hermanos, tener que vivir una situación de estas. Pero a veces buscamos libertad en el mundo. A veces las cosas de Dios no nos gustan. A veces la doctrina de la iglesia, la disciplina, el orden no nos llama la atención y a veces queremos ser libres y vagamos y buscamos en el mundo esa felicidad. Pero déjenme decirles, mis apreciados, en esta mañana, que cualquiera que quiera ser libre lejos de Dios, terminará esclavo. Cualquiera que desee disfrutar su vida lejos de la presencia de Dios, terminará humillado, pisoteado por Satanás. Porque Satanás induce a pecar. Pero no solo eso, cuando nos ultraja y nos humilla, entonces se burla de nosotros y entonces nos señala, nos critica y nos muestra. ¿Por qué tenemos que llegar a semejante extremo? Palabras de vida del gran maestro, narrando la parábola del hijo pródigo, dice de la siguiente manera: este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa de su padre. Le parecía que se le restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y el cuidado que le prodigaba su padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. El joven no reconoce ninguna obligación hacia su padre ni expresa gratitud. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. Desea recibir ahora la herencia que le corresponde a la muerte de su padre. Esta vez empeñado en gozar del presente y no se preocupa por el futuro. Si de pronto en esta mañana hay un joven, algún hermano que de pronto está pensando en tomar esta decisión equivocada, de pronto ya no disfruta venir a la iglesia y está pensando en irse a dar unas vacaciones por el mundo, ciertamente terminarás esclavo. Terminarás esclavo en el pecado, el dolor, la miseria, así como la condición de aquel joven que nunca valoró el amor de su padre ni el privilegio que tenía en su casa, tomó la decisión equivocada. Continuamos en el versículo 14 y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué le empezó a faltar? Me imagino que todo. Se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, se le acabó la comida. Y entonces me imagino que aquel joven entró en un estado de depresión. Cuán difícil es a veces cuando nosotros fracasamos después de haberlo tenido todo en nuestras manos, después de haber disfrutado del amor del Padre, de la compasión, de haber disfrutado de la iglesia, haber disfrutado de cantar, de alabar y de glorificar el nombre de Dios. Y de pronto por nuestras malas decisiones
un día nos encontremos lejos de Él. En este momento o en ese punto de la historia, el Padre no puede hacer en absoluto nada para retener los deseos caprichosos de su Hijo. Solamente le queda orar y dejar que la vida se encargue de enseñarle lo que Él por las buenas le quiso enseñar. La vida le enseñará por las malas. Y fue, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentara cerdos. Para un judío era algo mezquino, era algo abominable tener que cuidar cerdos. Y acá en este relato encontramos que aquel hijo, después de haber tenido todos los privilegios en su casa, se encontraba en una situación realmente baja, en una situación lamentable, en una situación de desprecio. ¿Por qué, mis hermanos, tener que llegar tan lejos? ¿Por qué, apreciado joven, tener que pasar por una situación de estas, pudiendo disfrutar del amor y de la compasión de nuestro Dios? ¿Por qué no nos gozamos mejor y nos deleitamos de su compañía y de su presencia? ¿Por qué no disfrutamos de poder venir a la iglesia y de cantar y de alabar su nombre? ¿Por qué mejor no disfrutamos en nuestro hogar la compañía de nuestros padres, de nuestros hijos, y estudiamos todos juntos y aprendemos las lecciones de vida? Miren, mis apreciados, palabras de vida del gran maestro. No hay quien le diga: no hagas esto porque será perjudicial para ti, o haz esto porque es recto. Las malas compañías le ayudan a hundirse cada vez más profundamente en el pecado y desprecia su herencia viviendo perdidamente. Es decir, que este joven no solo desprecia su vida, su juventud, sino también desprecia la herencia que le correspondió. Aquella herencia que el Padre generosamente le había dado y que con tanto sacrificio había construido, este joven la destruye o la despilfarra de la peor manera. La Biblia habla de hombres que, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Eso lo encontramos en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 22. Hay caminos que al hombre parecen rectos, dijo el sabio Salomón. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es la muerte. Y este es el caso del joven de la parábola. Despilfarra con ramera las riquezas que egoístamente reclamó de su padre, malgasta el tesoro de su virilidad, los preciosos años de su vida, la fuerza del intelecto, las brillantes visiones de la juventud, las aspiraciones espirituales, todos son consumidos en el altar de la concupiscencia. Esta es una historia, mis apreciados, que nos enseña cuán bajo puede caer un ser humano cuando se aparta de la presencia del Señor. Cuán lejos podemos caer si tomamos malas decisiones. Aquel joven había tenido todo en su casa: el amor del Padre, toda la riqueza, todo el cuidado paternal, pero un día quiso ser libre y pensó que su sabiduría sobrepasaba la sabiduría de Dios, pero terminó
cuidando cerdos, algo degradante para un judío de aquel entonces. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mis apreciados, acá en este punto, el ser humano por sí solo está prácticamente perdido, está derrotado. Ni siquiera los ogros de los cerdos le daban a comer. Imagínense la situación tan difícil para aquel joven, para aquel hijo que había tenido todo en su casa. Imagínense en aquel estado en que se encontraba. Seguramente la tristeza lo embargaba y no era para menos. Pero mire lo que dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, y volviendo en sí, es decir, había llegado a un estado de locura. Este mismo término lo encontramos en Daniel, después de que Nabucodonosor fuera sometido por rebelarse contra Dios, y durante 7 años Nabucodonosor tuvo que comer pasto como las bestias del campo. Dice que después de 7 años Nabucodonosor volvió en sí. Es decir, que este joven había llegado a tal situación, estaba completamente demente, había enloquecido, pero de repente por esa gracia de Dios, dice acá, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen más abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea que aquel joven vino el recuerdo de su hogar, y es precisamente eso lo que lo trae de vuelta a casa. Recuerda el amor de su padre, los beneficios y las bendiciones y los privilegios que recibía de parte de su padre, y entonces se cuestiona y se pregunta, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquel joven que un día pretendió ser libre, aquel joven que un día quiso liberarse de la disciplina de su casa, se encuentra humillado y reconoce en el fondo de su corazón que la transgresión lo ha llevado a una circunstancia difícil y arrastrado en el piso. Entonces dice, acá no me queda más. La única salida que tengo para mi vida es ir a mi padre y decirle, he pecado contra ti y contra el cielo. Es decir, aquel joven está reconociendo su falta. Aquel joven está reconociendo que falló y que por tanto ahora necesita de la misericordia y el perdón de su Padre. Dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y ponedle un anillo en su mano y calzadle sus pies. Miren aquí el amor del Padre. Aunque sucio, miserable, despreciado, el Padre se echa sobre él y le abraza. Le coloca un vestido nuevo, símbolo
de la justicia imputada de Cristo al favor del pecador. Y le coloca un anillo en su dedo. Este no es un anillo de ornamentación o de lujo, este es un anillo de restitución de derechos, con lo que en aquel entonces los padres restituían bienes y derechos y firmaban algunos documentos. Y no solo eso, el Padre manda a hacer una fiesta, a celebrar. Y dice el versículo siguiente, versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comemos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Miren que aquel hijo, cuando estaba en esa condición, dijo: le iré a mi padre y le diré, trátame como a uno de sus criados. Aunque no tuvo tiempo para decirle eso, cuando él se acerca a su padre, vemos las palabras amorosas del versículo 23, del versículo 24, porque este mi hijo muerto y era. Aunque aquel joven había vagado, había despreciado el amor de su padre, para él nunca dejó de ser su hijo. Este mi hijo era muerto y ha revivido. ¿En qué condición se encontraba aquel joven, mis apreciados? Empezaron a regocijarse, ya empezaron a celebrar el regreso de aquel joven. Y en el versículo 25 encontramos nuevamente lo que habíamos estudiado al principio en los versículos 1 y 2 del capítulo 15. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Versículo 26, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Versículo 27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para celebrar, por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Vemos acá el mismo contraste de los capítulos anteriores. Y Jesús en muchas ocasiones tuvo que enfrentar este tipo de situación. Pero yo estoy seguro que en esta iglesia no sucede eso. Cuando nosotros vemos que Dios favorece a uno de nuestros hermanos, nosotros nos regocijamos y nos deleitamos porque ese hermano es bendecido, ¿no? Y acá este hijo tenía como características de fariseo, ¿sí? En vez de regocijarse por el amor del Padre y la compasión que él había tenido con su propio hermano, entonces sucede lo contrario, se enoja y no quiere disfrutar de la fiesta, no quiere entrar a celebrar con él. Versículo 29, mas él respondió, dijo, he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Acá vemos el descontento de el otro contraste de esta historia. El hijo mayor había disfrutado siempre de los beneficios de su padre y todo lo había tenido en su casa y nada le había hecho falta. Pero acá lo lleva
la envidia, a tomar una actitud de queja. Ni siquiera un cabrito. Es decir, usted ha hecho todo por mi hermano que despilfarró los bienes y riqueza y no ha hecho nada por mí. Ha hecho todo por un pecador y no ha hecho nada por este justo. Y esa es la peor condición del ser humano. Cuando nosotros ante Dios o ante la sociedad nos queremos justificar nuestras acciones. Y a veces, por esta actitud que nosotros asumimos de la vida, no contemplamos el amor y la grandeza y la misericordia de Dios que cada mañana nos ofrece. A veces nos dedicamos más a criticar y a murmurar. En esta historia, el hijo pródigo es restablecido con todos sus derechos. Mis apreciados hermanos, ya para finalizar, yo quiero contarles 2 minuticos más y terminamos. Quiero contarles una historia acerca de esta parábola, de la última parábola que estamos estudiando. Y es triste, pero la gracia y la misericordia de Dios es grande. Yo, de niño y de muy joven, pertenecí a este pueblo, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y me gozaba y disfrutaba de ir a la iglesia. Y disfrutaba de ir a los campamentos. Disfrutaba en mi casa compartir. Disfrutaba del amor de Dios. Pero un día, igual que en la historia del hijo pródigo, tomé una decisión equivocada. Y por muchos años estuve lejos de Dios. Pero yo lo que quiero resaltar en esta mañana es el amor de Dios, su misericordia. Y por la misericordia de Dios es que en esta mañana yo estoy parado en este lugar. La misericordia de Dios nos alcanza. Y un día yo dije en mi corazón, ¿qué hago lejos de Dios? Y ya cuando había cometido muchísimos errores y estaba a punto de fracasar hasta en mi propio hogar, tomé la decisión y la decisión más sabia de mi vida. Tomé la decisión de regresar a los pies del Señor. Y cuán maravilloso es poder disfrutar del perdón de Dios y poder disfrutar de la bendición de que nos vuelve a recibir en sus brazos amorosos, y que a pesar de las circunstancias y a pesar de los errores que nosotros a veces en nuestra vida cometemos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él no permitió que muriera en el mundo. Él me trajo de vuelta al redil. Y solo es por la gracia y por la misericordia de Dios, por las oraciones de mi madre, por las oraciones de mis padres, yo pude regresar nuevamente al seno del Señor. Por eso, mis apreciados, no nos cansemos de orar, de luchar por alcanzar a aquel hijo que de pronto se ha descarriado, aquel hermano
que de pronto un día formó parte de este pueblo y hoy está lejos de esta iglesia. Pero Dios nos ha encomendado una hermosa y una bonita labor, y Dios quiere que nosotros la pongamos en práctica, que la ejercitamos. Dios quiere que hagamos la obra, que sintamos amor por aquellas almas perdidas, que las traigamos de regreso a este redil, y que todos juntos nos preparemos. El Señor quiere que este pueblo, que esta tu iglesia, cumpla esa misión con amor, con empeño y con esmero. Quiero, mis apreciados hermanos, que el Señor pueda bendecirnos a todos en esta mañana, y que este mensaje, de alguna u otra manera, nos lleve a reflexionar acerca de esa bonita misión que el Señor nos ha encomendado, y podamos disfrutar del amor de Dios, de esa acción de nuestro Señor Jesús de venir a este mundo y rescatarnos a cada uno de nosotros como ovejas perdidas, como moneda, como la dracma, y como hijos pródigos que estábamos un día lejos del amor de Dios. Hoy, por la gracia de Dios, formamos parte de este pueblo maravilloso que se prepara para el reino de los cielos. Mis apreciados hermanos, que el Señor les bendiga, y que esta semana sea una semana de mucha bendición. Dios me lo bendiga.